Detalles del momento. Amigos televidentes de Detalles del Momento, pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este desayuno informativo con la verdad correspondiente a hoy 12 de agosto del año 2020. Hoy vamos a tener un programa extraordinariamente exquisito. Vamos a estar conversando con el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el diputado Wálmaro Gutiérrez. Estaremos hablando sobre qué está descansando la estructura de nuestra economía y desde nuestra perspectiva social, todo esto que representa el desarrollo en Nicaragua. Estaremos hablando sobre estos temas, sobre la ejecución presupuestaria, sobre lo que está haciendo esta administración para viabilizar realmente esa inmensa puerta sobre la cual el pueblo de Nicaragua pueda vislumbrar la esperanza de su futuro y de su desarrollo, los retos, las condiciones sobre las que andamos y sobre todo la capacidad de respuesta y voluntad para hacer posible una Nicaragua mejor. Pero mientras volvemos con la entrevista central con Wálmaro Gutiérrez, nos vamos inmediatamente a nuestro acostumbrado comentario editorial. Tu vida ha sido una mentira. La mentira en sí misma es la evasión absoluta de la realidad. Es el mejor instrumento del autoengaño. Y desde ese autoflagelo, pues al final te termina doliendo inmensamente. Pensar que la mentira es para siempre, que se puede engañar a todos y que a través de ella es posible construir una idea de lo que no es, simplemente es lo más absurdo y temerario que alguien puede imaginar. Hay quienes utilizan la mentira para compensar, según ellos, la carencia de inteligencia o de intelecto que les caracteriza. Y la propagan creyéndose el cuento que es la forma más fácil de lograr que se pueden construir un valor de lo que nunca han tenido y sin hacer ningún esfuerzo, porque además el mentiroso siempre anda sobre caminos cortos, porque efectivamente deducen que la verdad tiene una ruta muy larga que el mentiroso nunca estará dispuesto a recorrer, porque significa transparencia, credibilidad y respeto. En todas partes vamos a encontrar una lucha sostenida entre la mentira y la verdad, porque son dos caras opuestas, y eso es válido en cualquier lugar del mundo, y Nicaragua no es la excepción. Aunque los mentirosos que aquí habitan no son ni siquiera grandes ligas, sino de otro planeta, porque algo tenemos que reconocerles, es que son campeones de campeones, porque son los padres de Pinocho. Hay tantos mentirosos aquí, tan sobradamente narizones, que un individuo que fue elevado a la condición de cardenal de la Iglesia Católica fue capaz de mentirle hasta el propio Papa Francisco, cuando el obispo de Roma manifestó su tristeza desde el balcón pontificio creyendo en las mentiras de Leopoldo Brenes, que afirmó que el terrorismo le había pegado fuego a la imagen de la sangre de Cristo, contraviniendo el informe oficial de la Policía Nacional que fundamentó su dictamen basado en la evidencia recogida en el lugar, pero reafirmada por una trabajadora de catedral y por un frecuente visitante y devoto de la imagen carbonizada, por la cual ya hay una recolecta en marcha en varios bancos a nombre del ensoberbecido Leopoldo Brenes. Amigos, se miente cuando se lanzan rumores falsos
con la intención de disminuir o causar daño a las personas, a grupos de personas o instituciones públicas o privadas a las que se les considere un estorbo o se les tiene envidia por su credibilidad o aceptación. Y eso no es otra cosa que traicionarse a sí mismo y no tener la fortaleza necesaria para enfrentar la realidad, a pesar de que el precio que se corre es la posibilidad de ser descubierto tarde o temprano. Todos debemos saber aceptar nuestras equivocaciones o errores sin culpar a nadie por nuestros fracasos. Fracasamos cuando no somos capaces de volver a intentar hacer las cosas como deben hacerse. Y es cuando recurrimos a lo fácil y en vez de recoger la basura de la chanchada que regamos, creemos engañar a los demás metiendo la caca bajo la alfombra como si ésta retumbara a jazmines. A través de la mentira se ha convencido a millones de seres humanos de despertares que, siendo trágicos y dolorosos, lograron pintar inmensas falsedades, desatando pasiones sangrientas, estimuladas por extremistas que, mintiendo tantas veces, lograron construir imperios de terror y miedo que acabaron con muchos pueblos. Nosotros, los nicaragüenses, hace 2 años atrás y un poco más, venimos de todo eso. Supimos hasta dónde fue capaz de impactarnos la mentira. No nos la contaron, la vivimos. Vimos las imágenes de horror. Vimos a los obispos y sacerdotes santificando el dolor y la muerte. Vimos a supuestos empresarios destruyendo la economía y lanzando al desempleo a miles y miles de compatriotas. Vimos a supuestos estudiantes quemar colegios y universidades. Vimos a supuestos activistas de la sociedad civil llamando al odio. Vimos a supuestos representantes de los derechos humanos guardar el más absoluto silencio contra las torturas que se realizaban en los tranques. Los nicaragüenses no vivimos una película de terror. Los nicaragüenses vivimos una realidad basada en el terror de la mentira, porque ésta se vistió de salvación y libertad para esclavizarnos y para arrebatarle al país, les guste o no les guste, el mejor gobierno a lo largo de toda la historia de esa realidad que se convierte en una verdad irrefutable. Desgraciadamente, seguimos luchando contra la mentira, a la que tenemos que reconocer su inmenso descaro, su total desvergüenza y su más absoluto cinismo. Ya quisiéramos celebrar que la tenemos totalmente evidenciada, pero ¿qué va? El mentiroso que todavía habita en nuestro país es un garrobo lapo de 7 corronchas, a la que le cae un rayo y le resbala. Y uno de esos tiene que ser el Chano Aguirre, que según algunos presidentes de cámaras del COSEP, pretende momificarse en el cargo. Pero bueno, que siga siendo o no presidente del COSEP es un asunto de los empleados del gran capital, en esa falsa sociedad de empresarios. A mí lo que realmente, sin embargo, me hizo hacer plomo, ¿se acuerdan? Como Condorito, fue cuando un medio televisivo catracho entrevistó al Chano sobre el tema de la pandemia en Nicaragua. Y como tirándose un elefante sin eructarlo, dijo que ellos, el sector privado, se han tenido que tomar la salud en sus propias manos, que han tenido que poner a la salud en primer lugar y que solo por eso la situación del coronavirus
ha estado bien en nuestro país. Y créanme, lo dijo serio, sin hacer un solo pestañeo. Clase de guayola la de José Adán Aguerri. Se la dejó en la mano a Pelleyeque, porque hasta donde sé, lo único que ha hecho él y su COSEP es llorar y llorar, porque el negocio que el Hospital Vivian Pelas quería hacer con las pruebas del coronavirus pasó de noche por ser inmoral y oportunista, y con lo único que se quedaron es con diagnosticar sospechas de tenerlo. Y solo por eso, hoy por hoy, cobran $600. Así lo denunció la Vilma Núñez de Escorcia, quien no aguantó el riendazo de semejante robo y tuvo que conformarse al final con ir a parar a un hospital público donde está la medicina gratuita que cura y trata como seres humanos a los pacientes que confían en nuestro robusto sistema de salud. La palabra, cuando esta fue la verdad, siempre tuvo su peso específico. Y gracias a ella, desde su fundamento, es que ha sido escrita la historia de la humanidad y de los pueblos, cuando su desenlace ha sido el lado de la nobleza, pero también a través de la mentira. Se ha sacrificado a millones de seres humanos, se ha explotado la tierra, se ha alterado la naturaleza, se ha incitado a las guerras fratricidas. La mentira, como la de Leopoldo Brenes, el Chano Aguerri y todo ese club politiquero que bien conocemos, sirve únicamente a los que solo quieren escucharse a sí mismos, para sumergir el tiempo, el espacio, las oportunidades y el bien común en la oscuridad. La verdad nos deja mensajes reflexivos que son tierra fértil para el buen pensador. No es arenga por ese odio que abre heridas y que congenia únicamente con la maldad. La verdad es instrumento de la paz de Dios, no de los cementerios. La verdad es el verbo de la esperanza para la humanidad. Es la que estimula el reencuentro y nos abraza intensamente con el alma de cada ser que quiere lo mejor para sí, para los demás y para su nación. La verdad, que es la antítesis de la mentira, siembra de fe el futuro y nos alienta para avanzar, para amar y perdonar, para ser honestos y sinceros con nosotros mismos y con los demás. No dejarán de existir los que nacieron para ser eternamente una mentira. Esos son los hijos del fracaso. Y nuestro lugar es estar equidistante de los espacios que ellos ocupan, porque nosotros ya aprendimos que el pasado se quedó en el pasado y que por delante tenemos un futuro que conquistar, donde los retos no son para hacer el mal, sino para atraer hacia la acera de la verdad a las almas perdidas en la oscuridad de la mentira. Que Dios bendiga a Nicaragua. Me separo por un breve instante, pero a nuestro regreso indagamos sobre qué descansa la estructura económica del país con el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el diputado Wálmaro Gutiérrez. Quédese con nosotros, volvemos en un momento. Continuar con nosotros, vamos rápido, tenemos que avanzar. Quien estará conversando hoy con nosotros, con usted, allá en la intimidad de su hogar o de su oficina, es simplemente un pico de oro que hay que concederle todo el espacio posible para que se explaye a sus anchas. Vamos a conversar inmediatamente con el diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional. Wálmaro, muchísimas gracias por atender
esta invitación y te recibo junto con todos los televidentes de Detalles del Momento con un gran abrazo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Siempre es un motivo de profunda satisfacción intercambiar opiniones con vos y tener la oportunidad a través de tu programa llegar al corazón de las y los nicaragüenses, porque no son pocos los nicaragüenses que siguen tu trabajo y particularmente escuchan tus editoriales de los cuales se reflexiona y de los cuales particularmente se aprende mucho. Así que te agradezco mucho esta valiosa oportunidad para, a través tuyo, dirigirme al pueblo nicaragüense y a las nicaragüenses un abrazo fraterno, revolucionario y solidario por parte de este servidor público. Wálmaro, muchas gracias por tus palabras. Un país como el nuestro, empobrecido por razones que ya conocemos, pero que demanda soluciones a sus inmensos problemas, encuentra en el tema económico uno de los puntos más sensibles en la visión estratégica que su desarrollo tiene. Preguntarte en ese sentido, a estas alturas del juego, Wálmaro, con donde muchas cosas se dicen, ¿sobre qué está descansando la estructura económica de Nicaragua? Mira, creo que la pregunta es pertinente porque en estos momentos tenemos que entender de que la situación en el mundo que nosotros conocíamos hasta antes de la pandemia, hasta antes de la aparición del COVID-19, es un mundo distinto. Particularmente Nicaragua se vio azotada no solo por una pandemia, sino por dos, porque la primera pandemia que golpeó fuertemente a Nicaragua fue la pandemia del odio, que vos ampliamente has venido abordando en tus diferentes editoriales. Y detrás de esa pandemia del odio y de los efectos sumamente negativos que esto ha tenido en la economía nacional, se nos vino el tema de la pandemia. Por lo tanto, ha sido un desafío para las y los nicaragüenses, y creo yo que solamente ha sido por la bendición y la voluntad de Dios que nosotros hemos tenido un país que sigue andando sobre sus propios pies. Gracias a Dios, los indicadores económicos han demostrado un desempeño positivo y fundamentalmente gracias a los sectores productivos que a este país no lo han dejado caer, que no lo han dejado morir. Si hay sectores a los que hay que reconocerles el esfuerzo, es al sector agropecuario, a la micro, pequeña y mediana empresa, a la micro, pequeña y mediana industria, a lo que ha sido realmente la verdadera correa de transmisión de la fuerza y vigores que mantienen, gracias a Dios, a nuestro país en pie. Y a las pruebas me remito, porque la verdad es que independiente de las mentiras, hablando, porque escuché tu acertadísimo editorial de hace unos cuantos minutos, la realidad es que en medio de las dificultades, porque no vamos a tapar el sol con un dedo y a decir que dificultades no hay, porque claro que las hay, ¿ya? Hemos tenido a un pueblo que ha respaldado la gestión de este buen gobierno, la gestión del gobierno de reconciliación y unidad nacional, que en la segunda etapa de la revolución no prometió, hizo un compromiso con el pueblo nicaragüense y no lo condicionó, sino de que fue un compromiso inclaudicable de combatir pobreza y pobreza extrema, de ser transparente, de ser cero tolerante contra la corrupción. Entonces, si vos te das cuenta, los organismos internacionales, incluso hace menos de 48 horas o más, han dicho dos grandes cosas que son dos realidades incontrastables. Una, que el gobierno de reconciliación y unidad nacional sí ha reducido pobreza y pobreza extrema. Ese reto de reducir, y cumplido hasta ahora, de reducir la pobreza del 48 a menos del 24.3%, y la pobreza extrema del 17.6 a menos del 6.8%, esas son realidades que nadie puede negar, y los organismos internacionales, pública e internacionalmente, lo están reconociendo. Y segundo, la forma transparente, la forma pristina en que se ejecutan tanto los recursos de la cooperación internacional que se expresan en préstamos y en donaciones internacionales, y lo más importante de esto,
los recursos del esfuerzo fiscal de los nicaragüenses, que independientemente de la pandemia del odio que vivimos como consecuencia de todos los fenómenos de violencia, muerte y destrucción que se generó a partir del año 2018 por el golpismo frustrado en este país, y después la pandemia a consecuencia de la aparición del coronavirus, al margen de esos dos grandes y severos acontecimientos, la economía del país todavía mantiene unos índices aceptables. Vos ves, por ejemplo, el patrón de comportamiento de nuestras reservas internacionales, vos ves el patrón de comportamiento de la ejecución presupuestaria, que eventualmente lo vamos a abordar, tanto de los ingresos como del gasto, la forma en que nosotros hemos venido colocando papeles del Estado, demuestran la confianza que tienen los sectores productivos de este país al gobierno, a la gestión del gobierno del comandante presidente Daniel Ortega. Y por otro lado también se demuestra la solidez y resiliencia de una economía que hasta antes del 2018 estaba creciendo en un promedio anual de 5.3 a 5.5%. Y ese colchón, ese backup, ese respaldo que nosotros construimos por más de 11 años es lo que nos ha permitido ahora garantizar que independientemente de la pandemia del odio, que independientemente de la pandemia del COVID-19, nosotros hasta la fecha, en nuestro plan de inversiones públicas, no se haya detenido la ejecución de un solo programa de combate a la pobreza. Es más, el día de hoy se está arrancando con la ejecución del hospital primario de la Mina Limón en León. Entonces, no se ha detenido la construcción de una sola escuela, no se ha detenido la construcción de un solo centro de salud, no se ha detenido un hospital, no se ha detenido la construcción de una carretera, no se ha detenido el bono escolar, no se ha detenido la mochila escolar, no se ha detenido ninguno de los programas y proyectos con que el gobierno de reconciliación y unidad nacional ha logrado mantener pecho a tierra la pobreza heredada por los gobiernos neoliberales. Wálmaro, fíjate qué importante todo lo que nos estás poniendo sobre la tierra, los pies puestos sobre la tierra. Estos datos importantes de cómo los organismos internacionales reconocen el inmenso esfuerzo del gobierno para seguir avanzando en medio de una gran cantidad de obstáculos que hay en el camino. Y digo obstáculos porque hay amenazas externas y porque en la realidad, aunque sea insignificante la representación oposicionista en Nicaragua, a través de los medios de comunicación que le sirven como voceros, han creado un ambiente negativo. Sin embargo, los resultados están a la vista. ¿Cómo es que se está logrando eso? Porque las amenazas externas están ahí, la amenaza interna está ahí, y sin embargo, a pesar de que existe una contracción económica, no solamente en Nicaragua, Nicaragua es parte de un problema global, se sigue avanzando. ¿Cómo se logra eso? Mira, yo creo que aquí tenemos que reconocer, los que somos creyentes, que Dios es perfecto. Y Dios sabe perfectamente a quién pone en qué momento. En alguna ocasión, el presidente de la Asamblea Nacional dijo: gracias a Dios de que a nosotros nos impactó esta pandemia con un gobierno sandinista al frente de la situación, al frente del Estado de la República de Nicaragua. Yo quisiera ampliar inclusive ese acertado comentario. Tal vez vos recordás, y estoy seguro de que no me vas a dejar mentir, por problemas muchísimo menores de los que ha enfrentado actualmente el gobierno de reconciliación y unidad nacional, la cucharada amarga que nos hubiesen ofrecido los gobiernos neoliberales ante este tipo de situación sería la contracción fundamental del gasto social. O sea, menos educación, menos salud, menos infraestructura, menos seguridad ciudadana, menos apoyo al sector agropecuario. Porque ¿qué es lo que te hubiese dicho? Bueno, señores, aquí nosotros tenemos un problema económico real que no lo padece solo Nicaragua, sino que lo padece el mundo, y tenemos que apretarnos la faja. ¿Te acordás de ese comentario? Apretarnos la faja. Nos remangamos la manga. Sí. Ajá, y nos apretamos la faja.
Ya, aquí es al revés. La verdad es de que el pueblo de Nicaragua no debe pagar los platos rotos del patrón de comportamiento negativo y antipatria que ha tenido un minúsculo sector golpista con alto poder de daño. Y cuando se enfrentó esa situación, la decisión fue, aquí nosotros tenemos que aunar todos los esfuerzos y vigores para garantizar que el plan de inversiones públicas sea ejecutado en un 100%. Y eso se ha logrado. En otras palabras, la dinámica de la economía nacional ha descansado fundamentalmente en una ejecución transparente, eficiente y exitosa del gasto. Hablar, por ejemplo, de que se han construido 19 hospitales y que tenemos 8 en línea, que no son pecata minuta, y te reitero, más adelante en el programa vamos a hablar de todos estos temas, eso es bastante. En otras palabras, que la dinámica económica, el crecimiento económico ha sido fundamentado en la confianza que ha tenido el gobierno el pueblo de Nicaragua en el gobierno de reconciliación y unidad nacional y en un manejo pristino, transparente y eficiente de la gestión de gobierno. Hay gente aquí en el oposicionismo, Wálmaro, que piensan que si Estados Unidos sanciona, agrede a Nicaragua, está bien, y además de eso, más que bien para ellos, el hecho de que piensen que nuestra economía se va a derrumbar totalmente porque nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, nos está sancionando, nos está agrediendo, nos está ofendiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hemos logrado igualmente no solo diversificar nuestra economía teniendo relaciones comerciales con otros países que no son necesariamente Estados Unidos, pero lo fundamental es que los organismos internacionales siguen apoyando a Nicaragua y hay otros países que le han dado la mano a Nicaragua. Esto implica confianza en qué, en el proyecto político de Nicaragua, en el manejo de la economía, en la democracia que tenemos. ¿En qué se fundamenta, Wálmaro? Mira, Moisés, yo creo, en primer lugar, y aquí quisiera ser bastante categórico, enfático, en que Nicaragua no es ni tiene por qué ser sujeto de sanciones por parte de ningún gobierno o potencia extranjera. Nicaragua ha sido objeto de agresiones, que son dos cosas distintas. Porque vos sancionás, castigás a un subordinado, reprendés a un hijo. Pero en el caso particular de Nicaragua, Nicaragua es un estado libre, soberano, independiente y autodeterminado. Por lo tanto, cualquier acción que venga a transgredir el ordenamiento interno nicaragüense no puede ser visto como una sanción, tiene que ser visto como lo que es, una verdadera agresión a un Estado libre, soberano e independiente. Y quienes están promoviendo esas agresiones contra el Estado nicaragüense son realmente lo que dijo Sandino, vendepatria, y llena de vergüenza a los nicaragüenses que sí amamos a nuestro país, que sí amamos la libertad, que sí amamos la autodeterminación de los pueblos, la actitud de esta gente que lamentablemente comparten con nosotros el hecho de ser nicaragüenses, porque realmente no parecen nicaragüenses. Es más, cuando vos les haces un comentario negativo de una potencia extranjera como Norteamérica, se sienten ofendidos como que ellos fueran gringos más que nicaragüenses. Y eso llena de vergüenza realmente. O sea, una cosa es que vos no estés de acuerdo, que yo no esté de acuerdo con lo que vos opinás. Está bien, tenemos todo el derecho de disentir, pero llegar a pedir a una potencia extranjera que agreda a tu país porque vos no estás de acuerdo con el sistema político, económico y social, que el único en los 150 años de historia republicana ha reducido pobreza y pobreza extrema en los niveles que ha reducido pobreza el gobierno sandinista, yo creo de que eso
es execrable, es lamentable. Eso sí es digno de una sanción. Los nicaragüenses debemos de sancionar a esos malos hijos de la patria que lo que están haciendo es promoviendo agresiones contra el pueblo de Nicaragua. Porque cuando se buscan a los organismos internacionales para promover de que estos organismos no aprueben más recursos para combatir el hambre, para combatir la pobreza, para combatir el desempleo, para crear nuevas oportunidades en nuestro país, la única forma de llamar a eso es ser vendepatria. Entonces, actualmente, contra eso, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Siendo más eficientes, siendo más transparentes, acercándonos más con la gente. Y es que es una realidad, Moisés, cuando vos ves, por ejemplo, que en el año 2007 nosotros recibimos un presupuesto general de la República con aproximadamente 23.800 millones de córdobas, y hoy tenemos un presupuesto general de la República de 82.582 millones de córdobas, y cuando vos ves de que nosotros tenemos un presupuesto asignado al gasto social que empezó apenas en 12.298 millones de córdobas y hoy lo tenemos en 46.173 millones de córdobas, o sea, un 275.4% de incremento desde el primer año del gobierno de reconciliación y unidad nacional hasta ahora. La gente no es tonta. La gente no se llama al engaño. Es una realidad que nosotros tenemos un gobierno que ha hecho crecer con justicia social a este país, porque es una realidad que en gobiernos anteriores se exhibían cifras positivas con cierta moderación, pero dirigida ¿a qué? Dirigida a engrosar los bolsillos de unos cuantos nicaragüenses. Hoy en día nosotros tenemos un gasto social y un gasto de combate a la pobreza que ningún gobierno en los 150 años de historia republicana ha tenido en este país. Y a las pruebas me remito. Por ejemplo, cuando nosotros agarramos el presupuesto general de la República, estos señores nos habían dejado un presupuesto en salud de menos de 3.892 millones de córdobas. ¿En cuánto lo tenemos ahora? En más de 16.000 millones de córdobas, o sea, un 313.5% de incremento desde el año 2007 hasta el año 2020. Y nosotros tenemos un incremento del 352% en el gasto corriente y un 159% en el ingreso en el gasto de capital en el sector salud. Y es por eso que vos estás viendo, por ejemplo, las construcciones y equipamientos como el Hospital de Chinandega, el Oscar Danilo Rosales de León, el Hospital Primario de Matiguá, el Hospital Nuevo Amanecer de La RAAC, el proyecto en la comunidad de Los Chiles, por ejemplo, el Hospital Alejandro Dávila Bolaño, el Hospital de la Zona Occidental de Managua, o sea, el nuevo Vélez Pay, los mejoramientos del Manolo Morales, de La Mascota, el Victoria Mota, el San Juan de Dios, el Berta Calderón, el Ernesto Sequeira, que son como 1.700 millones de dólares de Córdoba solamente en eso. Si vos mirás, por ejemplo, el presupuesto en salud, que nosotros lo agarramos en 3.500 millones de Córdoba, hoy lo tenemos en 14.765 millones de Córdoba. Y nosotros tenemos un incremento exponencial del 315% en inversión corriente y 111% en inversión de capital solamente en el sector de educación. Y si vos te das cuenta, tenemos nosotros... ¿Te acordás de que en un momento determinado en las administraciones liberales teníamos aquel proyecto del vaso de leche y la galleta de proteína, que hasta la terminaron cortando? En el primer año del gobierno del comandante Ortega, nosotros empezamos con una modesta suma, la merienda escolar, de 71.3 millones de Córdoba. En el mejor de los años, nosotros hemos tenido la ejecución de 997.2 millones de Córdoba en merienda escolar. Entonces, eso es una realidad que garantiza, por ejemplo, de que nuestros niños continúen en la escuela. Casualmente el día de ayer o antier estuve viendo a la ministra de Salud hablando de cifras récord de retención escolar. Eso no es casual, eso es consecuencia directa de una política de gobierno que garantiza que los niños deben estar en las mejores condiciones académicas estudiando. Y ahí vos ves una gran cantidad de rehabilitaciones de escuelas de primaria, escuelas de secundaria, técnicos vocacionales, que se nos haría un programa, solamente un programa entero, solo para hablar del Ministerio de Educación. Ahora,
Las universidades, cuando nosotros agarramos las universidades en el año 2007, nosotros le asignamos 1.643 millones de Córdoba. ¿Cuánto le hemos asignado a las universidades ya en el año 2020? 5.174.1 millones de Córdoba, o sea, un incremento del 214.8%. Y esas son realidades de que no te las estoy inventando yo, Moisés. Solo tenés que ir a abrir el presupuesto general de la República y el patrón de comportamiento de él desde el año 2007 hasta el año 2020, y que son cifras que nosotros no las inventamos, porque acordate que nosotros somos parte del Fondo Monetario Internacional, y año con año el Fondo Monetario Internacional viene a revisar y a validar nuestras cifras. Somos parte del artículo 4. Tengo que hacer necesariamente, Wálmaro, una pausa y breve pausa comercial. Regresamos con más aquí en Detalles del Momento. Quédese con nosotros. Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento, por continuar con nosotros. Nos acompaña Wálmaro Gutiérrez, diputado y presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional. Wálmaro, por la Comisión Económica que presidís pasa todo lo que representa el andamiaje estructural para generar condiciones jurídicas, legales, que permitan tener un concepto administrativo más fehaciente de lo que el Ejecutivo hace para crear ese inmenso proyecto social en el país. Se discuten muchas cosas, muchos temas, leyes, decretos, proyectos, algunos que llegan en calidad de emergencia, otros no. Pero hay una particularidad a la hora de decidir las cosas en el plenario de la Asamblea Nacional. Y uno trata de entender el cómo la bancada oposicionista del PLC, a pesar de que muchos de estos temas que requieren de la aprobación de esa bancada son eminentemente proyectos de carácter social, préstamos que van a servir para determinado proyecto social que va a masificar el beneficio para el pueblo de Nicaragua, lo primero que hacen es dar un rotundo no, oponerse a cualquier tipo de estos proyectos, y uno no entiende, porque finalmente son un partido político y deberían de tener por lo menos un ápice de inteligencia para determinar que de lo que hacen también la población los observa hacia afuera de la Asamblea Nacional, y lo que hacen es lanzarse contra la gran mayoría de los nicaragüenses. Mira, en efecto, y como vos correctamente decís, la Asamblea Nacional es una vitrina. Ahí todos nos vemos, ahí no nos podemos estar engañando. Es una realidad que todos los préstamos que han pasado por la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto van dirigidos a garantizar más y mejores condiciones de salud, educación, mejor infraestructura, canalización del crédito para el sector productivo agropecuario, garantización de seguridad ciudadana, entre otros, que son los pilares fundamentales del presupuesto general de la República. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a discutir estos temas, ¿qué es lo que nos dicen? El PLC, el proyecto está bien, pero estamos en contra. O sea, ¿cómo es posible? Y a las pruebas me remito, vuelvo y digo, acabamos nosotros de aprobar un préstamo para hacer de nuevo el Hospital Alto Chavarría, más de 20.3 millones de dólares conseguidos por el Exim Bank de la India, y llegaron a decir a plenario, no, es que la construcción del hospital está buena y es correcto, pero nosotros nos oponemos. O sea, es una sinrazón extrema. Lo que se observa es el patrón de comportamiento. A veces me da la impresión de que a estos señores les ofende que el pueblo nicaragüense tenga acceso a más, que reduzca la pobreza, que se reduzca la pobreza. La verdad es que ellos siempre han estado muy cómodos manteniendo al pueblo con altísimos niveles de pobreza, de analfabetismo, de desigualdad,
y ellos ser una cúpula muy cerrada, ¿ya? Donde toda la riqueza nacional se concentraba como antes del año 2007. En ese periodo neoliberal vos lo estás observando. Entonces, ahí vos mirás apasionados discursos donde dicen que queremos más salud para el pueblo, que queremos más educación para el pueblo, que queremos más proyectos, pero cuando le enseñamos la carretera que conecta el Pacífico con el Caribe de este país, se oponen. Cuando le presentamos un proyecto para mejorar o hacer un nuevo hospital, se oponen. Cuando le presentamos un proyecto para mejorar las condiciones de infraestructura y de calidad en salud, en educación para la población, se oponen. Cuando le presentamos proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario, se oponen. Cuando les presentamos proyectos para llevar electricidad a los sectores rurales del país, se oponen. ¿Cuál es la ventaja? Que gracias a Dios el pueblo de Nicaragua no necesita esos votos, que tiene a la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es la que ha venido garantizando estos años que el combate a la pobreza sea una realidad, de que todos estos proyectos, tanto del esfuerzo fiscal de los nicaragüenses como de la cooperación internacional, estén disponibles en el presupuesto general de la República. ¿Para qué? Todos los programas y proyectos del Plan Nacional de Desarrollo Humano de nuestro país se hagan una realidad. Es una realidad que el salto que nosotros hemos dado del 54 al 97 o más % de electrificación es una realidad que no la pueden negar, y también es una realidad de que eso se ha hecho sin los votos del PLC. Que todos los hospitales que se han construido en este país, que todos los centros de salud que se han construido en este país, que todos los proyectos de electrificación, que todos los proyectos de agua potable, que todos los proyectos de alcantarillado sanitario, que la mochila escolar, que el bono escolar, que la merienda escolar, que calles para el pueblo, casas para el pueblo, bono solidario, todo eso se ha hecho sin los votos del PLC. Por lo tanto, yo creo de que por sus actos los conoceréis. Y en este momento el pueblo de Nicaragua va a juzgar y va a resolver. Hay algo que es determinante y es visible porque el Canal 98, canal parlamentario, transmite cada una de las sesiones. Se percibe que en la bancada del PLC hay una ignorancia total del contenido de los proyectos. No leen. No se preparan, no les importa. No le llega el menú de los proyectos. No. La información es pública y todo está al servicio de todos los diputados de la Asamblea Nacional. Lo que parece ser que a ellos no les pasa por la cabeza es que el pueblo de Nicaragua les paga por legislar. Y legislar no es solamente llegar a sentarse en un escaño y apretar un botón. Eso no es legislar. Legislar es prepararse, legislar es estudiar, legislar es ver derecho comparado, legislar es ver las realidades de los países del istmo centroamericano, legislar es tratar de observar la realidad, observar los problemas y darle solución. Pero es una realidad que si vos no sos parte de la solución, sos parte del problema. Por lo tanto, sencillamente, al no ser ellos parte de la solución, se convierten en ese lastre que ha venido desgraciadamente arrastrando el pueblo de Nicaragua y que estoy seguro que en las próximas elecciones se los van a sacudir de los hombros. Ahora, ya tenemos pocos minutos. De hecho, nos faltan 4 minutos, Walmar. Hablar con vos requiere un programa de más de una hora. Pero ya para ir aterrizando, ¿cómo proyectás que va a cerrar económicamente el país en el 2020? Mira, es un desafío, porque no podemos negar de que la situación económica es una situación económica delicada y desafiante. Sin embargo, nosotros, a diferencia de gente que cree de que el mejor destino para este país es de que sea una debacle, nosotros estamos apostando porque este país al menos cierre con el mismo patrón de comportamiento económico con el que cerró el año 2019. Y esas son cosas muy positivas, porque si vos mirás el resto del istmo centroamericano, las cifras son realmente desalentadoras. Sin embargo, nuestro patrón de comportamiento de los ingresos, por ejemplo, hasta la fecha,
de ejecución es del 61%, o sea, hemos ejecutado en ingresos más de 53.849 millones de Córdoba. Y la ejecución del gasto está arriba del 58.7%, o sea, más de 48.815 millones de Córdoba. Si nosotros observamos eso y hacemos una línea en el tiempo de comportamiento, nosotros creemos de que vamos a poder ejecutar exitosamente nuestro plan de inversiones públicas, y esas son buenas noticias para los nicaragüenses. Vamos a seguir manteniendo una economía estable, vamos a seguir teniendo un respaldo de reservas internacionales estable, vamos a seguir garantizando que los proyectos sociales y el combate a la pobreza no se detenga. En general creemos nosotros, y el compromiso que tenemos con el pueblo nicaragüense, de que vamos a seguir reduciendo pobreza y pobreza extrema, y vamos a seguir siendo bendecidos por Dios. Nosotros, gracias a Dios, vamos a seguir manteniendo niveles de estabilidad económica lo suficientemente serenos como para que los sectores económicos, productivos, agropecuarios y la micro, pequeña y mediana empresa sigan teniendo un clima oportuno de negocios para seguir creando un entorno económico favorable. Ese es el compromiso del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Lo que no se lograría, Wálmaro, indudablemente sin el apoyo del pueblo, aquel que recibe los beneficios. Primero, con la voluntad de Dios. Y segundo, con el respaldo que hasta hoy el pueblo de Nicaragua, gracias a Dios, le ha dado a la gestión del comandante Ortega, a la gestión del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que pese a todo lo que se diga, pese a lo que digan los agoreros del desastre, nosotros seguimos empujando y enrumbando este país por el camino del desarrollo sostenible, con justicia social, con equidad, con igualdad y con solidaridad. Wálmaro, muchísimas gracias. A ver cuándo nuevamente tenemos otro encuentro para seguir hablando. Hay tantos temas, claro, hay tantos temas que nosotros podríamos abordar, pero lo más importante es que gracias por seguir en medio de las adversidades manteniendo esta ventana que nos permite trasladarle información real, efectiva a las y los nicaragüenses del país que tenemos y el país que queremos. Muchísimas gracias a vos, Absalón, por permitirme estar en tu programa. Gracias, Wálmaro, y a usted, amigo televidente, por su atención. Muchísimas gracias. Será hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del momento.